En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña a esta hora el concejal de Bogotá, Celio Nieves Herrera. Concejal, bienvenido al Día Noticias, muy buenas tardes. Muchas gracias, don Didier. Muy amable, muy buenas tardes a usted y a toda su audiencia en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿ya cuántos periodos como concejal de Bogotá? Estoy terminando el cuatro periodo. Ingresé el 1 de enero del año 2008 y ahí con un buen trabajo, organizado, disciplinado, con buenos debates, buenos acuerdos para la ciudad, muchos de ellos en cumplimiento e implementándose por las administraciones de turno. Y bueno, prestos a recibir el acompañamiento de nuevo de la ciudadanía para volverme a mantener ahí en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Y antes de ser concejal, ¿qué hacía? ¿Era maestro? Maestro de escuela, yo trabajé en una escuela secundaria, luego en la escuela primaria, fui dirigente sindical, alternándonos esas dos actividades profesionales, sindicales, políticas, sociales, comunitarias. Ahí estuve vinculado a la educación de Bogotá y de Colombia durante 32 años, siendo normalista superior de el Instituto Integrado Antonio Nariño de Moniquirá y licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y un posgrado en planificación para la educación ambiental de la Universidad Santo Tomás y ahora concejal orgulloso de Bogotá. Ah, bueno, usted es boyacense entonces. Yo soy boyacense de pura cepa, como se dice popularmente. Nací en un municipio muy hermoso, de clima templado, de buenos cultivos, de productos de clima medio, y lo atraviesa un río por la mitad, Moniquirá, que pasa un río por la mitad, por ahí es una estrofa de algo. Nos divertimos, buenos climas, buenos amigos. eh, por mis venas corre sangre santanderiana también. Mis padres santanderianos, dos hermanos mayores que quien les habla santanderianos y los cuatro siguientes conmigo en la cabeza de Moniquira, Boyacá. Bueno, concejal, entrando en materia, más adelante volvemos con temas de pronto más personales si el tiempo nos da, pero inicialmente quería conocer su opinión, la salida de tres ministros del gabinete del gobierno de Gustavo Petro. Usted del Polo Democrático, usted apoyó la elección de Gustavo Petro, pero en 6 meses han salido 12 altos funcionarios. Algunos dicen que estamos repitiendo la historia cuando Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, que hubo mucha inestabilidad en el gabinete y ya en 6 meses 12 altos funcionarios, directora del ICBF, por ejemplo, viceministros de Minas y Energía, de Trabajo. Bueno, usted conoce muy bien. ¿Qué lectura le da usted a esta situación que se está presentando en este momento en el país? Bueno, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta fueron nombrados por la mayoría de los colombianos y las colombianas con un programa de gobierno. Por eso a mí, al contrario, incluso de cercanos, de militantes, de afectos al pacto histórico y a mi partido, el Polo Democrático Alternativo, no me sorprende que en el gobierno estén personas que no hacen parte del pacto, que no hacen parte de la izquierda colombiana y de los movimientos alternativos, sino incluso de partidos tradicionales, en la idea de que el gobierno del cambio vaya más allá de quienes lo ayudamos a elegir el pasado mes de junio del año 2022. Y estos cambios yo creo que se corresponden con ello. Es decir, las propuestas tienen que ser implementadas y ejecutadas para cumplir al país. Y si se ganó del cambio con unas propuestas, pues en desarrollo de su gobierno, pues no pueden ser modificadas abruptamente porque el pueblo que votó pues sencillamente va a ver que hay un incumplimiento de las mismas. Y los funcionarios que están en cabeza de cada uno de los sectores en que está dividida la administración pública en Colombia, pues tienen que corresponderse con ese cumplimiento. Entonces, seguramente, esto no lo afirmo, pero seguramente los tres ministros
el exministro ya hoy de Educación, la exministra del Deporte, la exministra de Cultura, seguramente no estuvieron a tono con la velocidad con que hay que implementar unas políticas, porque como nosotros venimos con unas propuestas novedosas después de más de 200 años, donde la izquierda, los movimientos alternativos y democráticos no habíamos gobernado Colombia, el país, si usted lo sabe vivir, está ávido de transformaciones. Y si no se las presentamos, entonces la gente dice, nos están incumpliendo, aunque en 4 años es un tiempo insuficiente para hacer las grandes transformaciones, pero sí debemos ir garantizando avances significativos para generar confianza en el pueblo colombiano. Concejal, ¿y no será que esos cambios son para poderle dar más participación al partido de la U, al partido conservador y al partido liberal, que minutos previos se reunieron con el presidente en la Casa de Nariño en el propósito de lograr esas mayorías que se requieren para sacar adelante las reformas como la reforma a la salud? Fíjense, Díger, que inmediatamente en la locución presidencial, o mejor, en medio de la locución presidencial de ayer, el presidente manifestó esos cambios. Para muchos sorpresivos, seguramente a mí me sorprendieron también. Los mismos ministros Sí, dicen a que mí me sorprendieron también, principalmente dos, pero igualmente quedaron personas en cabeza de esos ministerios que estaban en el ministerio. Es decir, ahí no hubo una nueva persona que se ponga al frente del sector. Ahí nombraron a la viceministra de Educación, que era ministra. Eso fue lo que dijo ayer el presidente de la República. pero serán encargados definitivos. No, ella es definitiva, así lo entiendo yo. Igualmente, la viceministra del Deporte quedó como ministra. Sí quedó un encargado que es uno de los funcionarios actuales del Ministerio de la Cultura en el Ministerio de la Cultura. Entonces, yo diría que no es tan cierto, pero cualquier cambio en medio de buscar tranquilidad, convivencia, las mejores reformas para Colombia y no solamente para el gobierno de turno, pues hay que trabajar en ese sentido, porque así se viene trabajando desde la primera vinculación y de la primera designación de los ministerios. El ministro Gaviria no era del pacto histórico. Él viene de un ala, dicen, hablando políticamente, no sé de cuál ala, pero por ahí dicen que viene de un ala del Partido Liberal Colombiano, ¿sí? Ahí hay un ministro del transporte que es del Partido Conservador, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí se está como manteniendo ese mismo equilibrio para ayudar a gobernar y sacar adelante el programa que se le presentó en campaña electoral a todo el país. O sea que los que se fueron bien idos, no eran invitados a esta fiesta, no eran de la izquierda colombiana, así que los que se están yendo es porque no encajaban, no eran del partido, no son de izquierda. No, ni cuando se nombraron en el primer momento, ¿no? No eran del pacto histórico, ni la hoy ministra tampoco. Pero entonces, ¿para qué les nombraron? Entiendo que, no, pues para que ayudaran a gobernar de la mejor manera y se pusieran a implementar aceleradamente, digo yo, porque el país quiere cambios y no nos podemos esperar al último año para que se empiecen a notar. Entonces, ese primer año de gobierno, que es el del debate político, el del debate social, el del debate comunitario, de conocer las propuestas que llegan al Congreso de la República, al frente de esas iniciativas deben estar hombres y mujeres con las mejores calidades. No estoy desestimando las calidades individuales y profesionales de los que se van, pero sí que muestren celeridad en la implementación de las mismas políticas. Concejal, se ha hablado del gobierno del cambio, pero se han nombrado en las embajadas, incluso en cargos públicos, a personas que no son de carrera administrativa, carrera diplomática, el tema de las embajadas.
En el ICBF se nombró es que a una vecina de la primera dama y ahora parece que queda en el Ministerio de Cultura el profesor de piano de las hijas del presidente. ¿Eso es el cambio? No vayamos hasta allá. Yo fui crítico y lo sigo siendo de la vinculación de la doctora Baracaldo, Sí. que fue la directora por muy poco tiempo, digo yo afortunadamente, para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no porque fuera vecina o no del presidente o de su familia en algún pueblo de Colombia, no, sino porque su experiencia en el campo de la política pública en favor de la niñez y de la adolescencia y de la juventud, pues no estaba con ninguna prueba. Entonces a mí me parece que ese factor debilitaba el cumplimiento de unas metas y de inclusión de políticas y de proyectos y de programas en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa es para mí la crítica, porque podría ser vecina, ¿sí? De cualquier funcionario del gobierno nacional en cabeza del presidente, pero si tiene las calidades y las cualidades, pues no importa dónde viva, lo que importa es el conocimiento para... Y lo tiene, y las características. no, yo digo que la doctora Baracaldo, para el tema en que la vinculó el señor Sí. presidente de la República, Gustavo Petro, a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no eran las que se requerían para ese cargo, ¿sí? Porque si tuviera las calidades profesionales, si las calidades en materia de conocimiento sobre el tema, a mí no me interesaría si fuera vecina o no, ¿sí? Esa no puede ser la crítica. La crítica es si uno tiene, como se dice popularmente, el perrenque y el conocimiento para implementar un programa. Y el profesor no es un profesor de una... Yo hasta ahora me informo que es el profesor de piano o de las niñas Sí. o del presidente de la República, pero él tiene una hoja de vida muy importante. Él es un maestro, es un profesional de piano, pero además es profesor universitario y ha estado al frente de la construcción de muchas ideas y propuestas en asuntos de la cultura y principalmente de una política de música para Colombia, que hoy no existe. A mí me parece que eso está positivo, ¿sí? Más allá, igualmente, si es profesor o no, Sí. ¿sí? Porque entonces uno tendría que empezar a mirarlos, dónde viven, con quién trabajó, etcétera. Esos determinantes seguramente pueden ayudar, pero para mí lo principal es que tenga una hoja de vida intachable y que sea, y que tenga, y que esté en la ruta, Que tenga la idoneidad. por eso, y que esté en la ruta del empleo al cual se va a llegar. Bueno, lo que era que quien dijo que y confirmó que era un profesor de las hijas del presidente es Patricia Ariza, la ministra saliente, es decir, eso no me lo estoy inventando. Y No. digo que quien dice que es vecina, la directora, es la nueva directora del ICBF, la entrante, la que sería vecina de la primera dama, que por eso la nombraron. No, sí, parece que, digo parece porque no nos consta a los que estamos en la mesa, pero eso es cierto, ¿no? Pero vuelvo a decir, el vecindario no tiene que ver con las calidades profesionales de una persona. Bueno, concejal, entrando en otros temas de Bogotá, tengo entendido que usted demandó el metro elevado de Bogotá. ¿A usted le gusta el metro subterráneo? Muchos dicen que no ejecutar este contrato que ya está firmado y que está en ejecución va a dejar a Bogotá sin metro. ¿Usted cómo ve el asunto? Lo primero que hay que aclarar es qué es lo que está en ejecución. Son unas obras complementarias de el metro elevado, es decir, de lo que desde la ingeniería se llama viaducto. Eso no ha empezado. Es tanto que ayer hoy leí una entrevista, una nota del doctor Narváez, gerente de la empresa Metro, diciendo, Leonidas. Leonidas Narváez, diciendo, entre otras cosas, que no le da prórroga al consorcio chino para que presente los estudios
de detalle, que es lo último para la primera línea del metro. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer en un viaducto si todavía no están los estudios finales, los estudios de diseño, los estudios de detalle, el detalle, por dónde va? Sí hay en desarrollo, eso hay que decirlo también con tranquilidad y en honor a la verdad, que hay unas obras complementarias que indudablemente harán parte de una línea de metro, como el patio taller allá en el suroccidente bogotano, que está en un porcentaje en construcción, es tanto que unas veces dicen que va en el 18%, 35. otro en el 18.2%. La última número que han dicho en el día de ayer es que van en el 18.5%, me refiero al patio taller, Sí. ¿sí? Hay unas compras de predios y esas compras de predios no se van a perder en una obra subterránea. ¿Por qué no se pierden? Porque sencillamente se pueden utilizar por la ciudad para ganar espacio público, que es lo que se requiere también en la ciudad. Mejores parques, mejores alamedas, mejores andenes, mejores lugares para caminar, para reunirnos, para un jardín infantil, para una biblioteca cerca de las estaciones de los metros, como sucede en las ciudades más modernas, donde hay mayoritariamente líneas de metro subterráneo. Y yo me pongo a eso no de hoy, ¿sí? Usted lo sabe muy bien, usted que nos visitaba permanentemente en el Consejo. En el año 2017 se aprobó para Bogotá el cupo de endeudamiento para la primera línea del metro subterráneo por una cifra de 10.8 billones de pesos. Nosotros votamos negativamente, y cuando digo nosotros, ahí estoy yo, porque no nos convencieron las razones para irnos por una línea subterránea, por una línea elevada, perdón, cuando se venía con unos estudios que estaban prácticamente en su etapa final, que se hubieran podido continuar. Y hoy, mire, cuando dicen, no, es que ustedes quieren demorar la primera línea del metro. No, la primera línea del metro se demoró porque en el año 2017, sí, los estudios que venían ya avanzados para una línea subterránea fueron abandonados y dejaron por ahí en un rincón. Yo creo que hoy podríamos estar ya disfrutando de la primera línea del metro subterráneo en la ciudad de Bogotá. Si Peñalosa hubiera continuado con lo que dejó Petro como alcalde. Así es. Así es. Entonces, esas son las razones por las cuales, ahora, lo que ha dicho, yo aspiro Pero es que que la mesa... dicen que no lo hicieron subterráneo porque valía más, costaba más y que no había el dinero. La diferencia, eso no es... A ver, hay que ver el costo-beneficio de cualquier empresa, de cualquier obra, Cualquier inversión. cualquier inversión hay que tenerla presente, ¿cierto? Hay que tenerla presente. Y seguramente con la línea subterránea, aunque ya están comprados unos predios, no hubiéramos requerido comprar el número de predios que se han comprado para una línea elevada. Entonces ahí hay unos escenarios de compensación económica, sino el que no quiere lo mejor, ¿sí? Pues dice muchas cosas. Ahora, yo sí creo que que se van a requerir unos recursos adicionales y seguramente un tiempo adicional, pero ni en los montos ni en la cantidad de tiempo. ¿Sí? Algunos conocedores más de ese tema que nosotros los concejales de Bogotá, que todos los concejales de Bogotá, porque a veces se las tiran de ingenieros, de arquitectos, de hidráulicos, no, nosotros somos concejales que nos ayudamos y nos dejamos ayudar, nos asesoramos de nuestros equipos de trabajo, incluso de los mismos funcionarios de la administración, eso hay que decirlo, pero también realizamos lecturas y hacemos diálogos con particulares. Y a mí me dice un especialista en metros, ¿sí? Que de manera paralela podría estarse realizando el viaducto entre el patio taller en el suroccidente hasta la carrera 50 con 1 de Mayo, que es donde vendría en viaducto según la propuesta del presidente Petro, y desde la avenida 1 de Mayo hasta la carrera 50, desde ahí hasta la 72 de manera subterránea. A partir de ese punto empezamos a trabajar o empiezan a trabajar con la tuneladora y el otro
tramo se está haciendo Al tiempo. al tiempo, ¿sí? Eso es así de concreto. O se empieza en un sentido Concejal, y en el otro sentido lo de la tuneladora. ¿y qué fue lo que usted demandó y eso para cuándo sale esa demanda? Nosotros demandamos como bancada en ese momento del Polo Democrático Alternativo por una acción, a través de una acción de nulidad simple ante el Consejo de Estado, ¿sí? La primera línea del metro elevado por consideraciones en razón a que las decisiones del orden nacional y del orden distrital se tomaron en contravía de unas disposiciones que existían. Aquí existía, por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial 190 del año 2004, y ahí había una política establecida para la construcción de las líneas de metro en la ciudad de Bogotá, con unos recorridos y con unos direccionamientos, con unas estaciones, con movilidad por unas localidades de la ciudad de Bogotá, y eso se modificó sin poderse hacer la modificación. Los COMPES y el CONFIS en que se aprobaron los recursos también se aprobaron sin la información debida, y eso está en el Consejo de Estado. Y usted sabe Entonces, que lo que llega al fue el Consejo, consejo. no, la demanda es una acción. El plan que se diseñó en cómo se deberían de realizar los metros y la cobertura, ¿eso lo aprobó un plan de desarrollo Eso lo aprobó un acuerdo de la ciudad para el plan, en el para la Consejo de línea, Bogotá? para la primera línea de Y lo metro, modificó unos la recursos. administración sin consultarle, sin tener la facultad de hacerlo. Claro, Y ahí así, está la demanda. ahí eso hace parte, son elementos que hacen parte constitutivos de la demanda ante el Consejo de Estado. Y allí, pues, eso está desde el 2017 y no ha pasado nada, no ha pasado nada, pero quiero informarle adicionalmente a esto, también para información suya y de quienes nos escuchan, y es que en medio de la campaña electoral del año 2019, ¿cierto? Bueno, nos solicitaron coadyuvancia a esa demanda candidatos a la alcaldía mayor de Bogotá. Entre ellas, usted recuerda que yo fui candidato a la alcaldía mayor, Sí. hicimos unos eventos para determinar quién quedaba como Al acceso. candidato único, Correcto. y la doctora Claudia López, hoy alcaldesa mayor de Bogotá, ella se volvió coadyuvante, es decir, demandó con nosotros en la primera línea del metro elevado. Se retira de la coadyuvancia porque lo tiene que hacer, porque se vuelve alcaldesa mayor de Bogotá. Pero fíjense que ella estaba de acuerdo con nosotros en que la mejor línea era el metro subterráneo y no el metro elevado. Pero dice ella que lo hace porque el contrato está firmado y lo tiene que ejecutar. Esa es una de las razones, por eso entre el presidente y, y la alcaldesa, en un encuentro por allá en un avión que fue muy conocido por todo el país, Sí. eso se llamó el encuentro de Arauquita o de la Orinoquía, algo así, Sí. ¿sí? Llegaron a un acuerdo de consolidar dos mesas de trabajo, una mesa técnica financiera y una mesa jurídica, que al cabo de unos 2 meses, 2 meses y medio, le dirán a ellos qué es lo que es posible técnica y financieramente y qué es lo que es posible eh, jurídicamente. Entonces estamos en esa esperanza. Pero si uno puede hacer un alto en el camino y hacer una mejor obra que nos evite seguramente en 10, 15 o 20 años tener que hacer una demolición de la misma, no es mejor demorarnos un año, invertir unos billones, sí, eso es plata elevada, eso no hay que decir que no, pero garantizamos lo mejor para la ciudad y no luego empezar a remendar lo que seguramente no va a ser lo mejor. Concejal, otro de los proyectos polémicos en este momento en Bogotá, sobre el que usted también está en desacuerdo, es este corredor verde de la carrera séptima. ¿Por qué no le gusta el corredor verde que dice la alcaldesa? Es fundamental meterle buses porque entonces la gente en qué se va a transportar. Vea, en el plan de desarrollo
Yo voté el plan de desarrollo. La mayoría de los concejales lo votamos. El plan de desarrollo. Ahí está incluido un corredor verde por la carrera séptima. Con eso estoy diciendo que yo voté esa figura. Pero como allí no está, como corredor verde de la séptima, pero como no, allí no está el detalle, en los planes de desarrollo no queda que va a crear una ciclorruta de 1 metro, de 2 metros, ahí queda la política, o sea, la carta de navegación. Y la carta de navegación en materia del corredor verde dijo eso. Vamos a hacer por la séptima el corredor verde de la séptima. Pero no dice cómo va a ser ese corredor verde. Entonces, ya cuando se empiezan a presentar socializaciones, más no participaciones seguramente, entonces nos encontramos con una verdad, y es que allí el tal corredor verde, el eje principal que va a recorrer entre la calle 30 y el norte capitalino por la séptima, es un Transmilenio, o sea, es una nueva troncal de Transmilenio por la séptima. Y nosotros consideramos que eso tampoco es lo mejor para la ciudad. Yo estoy de acuerdo con el corredor verde. Entonces, ¿qué estaba pensando usted cuando votó el corredor verde? ¿Cómo se iba a movilizar la gente? Correcto. Allí que íbamos a tener precisamente su denominación deja claramente en el entendido que va a haber un mejor espacio organizado, un arbolado más compacto, ¿sí? De mayores individuos arbóreos en todo su recorrido. Primero eso. Dos, que van a haber modos de transporte limpio, ¿sí? Limpio, de energías limpias, ¿sí? Que van a haber entre ellos, por ejemplo, un tranvía, ¿sí? Esa era la idea que tenía, que ahí iban a hacer un tranvía, ¿cierto? Así lo manifesté en muchas oportunidades y ahí están las grabaciones. ¿Usted no pensaba en buses? Yo no pensaba, y menos en una troncal de Transmilenio, menos en una troncal de Transmilenio. Segundo, ciclorruta, ¿cierto? Y unos peatones, unos andenes para los peatones en las mejores condiciones, unos espacios libres, públicos, de la mejor manera. Eso es lo que yo esperaba. Fíjense que yo tengo una diferencia y tengo que decirlo a través de este medio, yo ya lo he dicho en el Consejo de Bogotá, y es que allí hay que disminuir, ¿sí?, el uso del carro particular. Algunos sectores de ese trayecto se están oponiendo, ¿sí?, porque se va a disminuir el uso del carro particular. Y el uso del carro particular es generador de contaminación, ¿sí? Normalmente todos los carros particulares, con poquísimas excepciones, son eléctricos. La mayoría son de gasolina o de ACPM, ¿sí? Es así de concreto. Entonces, nosotros aprobamos un acuerdo en Bogotá en el año 2020, el 790, que habla de que Bogotá está en crisis climática. Entonces, nosotros tenemos que ayudarle a que se disminuya esa problemática de la crisis climática en Bogotá, y ahí quedaron unos mandatos, y entre los mandatos establecidos tenemos que adaptarnos al cambio climático, y para adaptarnos al cambio climático y salir seguramente paulatinamente de la crisis, hay que adecuarnos a otras formas de movernos en la ciudad de Bogotá. Claro, hay que generar condiciones para movernos de la mejor manera, ¿cierto? Pero eso es lo que tenemos nosotros que buscar. Pero la séptima merece, ¿sí?, que se le haga un mejoramiento, pero el mejoramiento no se hace sobre la base de un Transmilenio. Pero déjenme decir lo siguiente, fíjense que antes se hablaba de un número de pasajeros hora sentido. Cuando se hablaba de pasajeros hora sentido por la séptima, cuando se empezó en esa discusión, no se hablaba de la primera línea del metro, independientemente de si es elevada o subterránea. ¿Eso qué significa? Que la presión hacia la carrera séptima, ¿sí? Oigo lo que estoy diciendo, la presión hacia la carrera séptima
pero la primera línea del metro en Bogotá, que va de alguna manera paralela a la séptima, ¿sí? Así sea 2 o 3 cuadras, pero va paralela, ¿sí? Le va a quitar pasajeros a la séptima y se trasladan a la línea del metro, repito, independientemente de si es elevado o subterráneo, ya saben cuál es la postura mía sobre el mismo subterráneo. Entonces, no vamos a requerir, ¿sí? Esos buses pesados en ese sector de Bogotá, porque se decía que, que los tranvías no tenían la suficiente capacidad operativa para mover 17.000 pasajeros hora sentido. No, es que cuando esté la primera línea y esté esa corredor verde por la séptima, el número de pasajeros hora sentido que se va a movilizar no va a ser ese número, sino solamente 7.000. Significa que sí se pueden trasladar en un tranvía. Sí. Bueno, concejal, haciendo un paréntesis sobre la contaminación ambiental, en este momento en Bogotá hay una polémica por los incendios que están afectando el medio ambiente, se suspendió el pico y placa solidario y se habla de la posibilidad de adoptar el pico y placa para motos. ¿Usted qué ha pensado en ese sentido? ¿Se debe, apoyaría usted a la administración de adoptar el pico y placa para motos? Yo escuché, o mejor leí por ahí un trino de la alcaldesa diciendo que esa no es la preocupación de ella en este momento, que no va a haber pico y placa para las motos, entonces pues creámosle a ella. Si no debe haber pico y placa, yo sé que las motos, como otros vehículos, también ayudan a la contaminación de la ciudad, pero para mí el mayor factor de contaminación es la producción industrial, ¿cierto? Es la producción industrial. Entonces, hay otras actuaciones, seguramente cuando se quita el pico y placa solidario, entonces pues la gente va a tener oportunidades de un desplazamiento mucho más tranquilo, más compartido, llamémoslo de esa manera, y evitamos precisamente irnos a otras medidas que no cambian en algunos sectores de la población, como son con las personas que conducen moto, muchos de ellos sí la utilizan, no todos, muchos de ellos la utilizan para sus actividades de trabajo independiente, empresarial, de estudio, de desplazamiento para eso, y creo que esa no es tampoco la mejor salida. Bueno, concejal, en temas de salud mental, usted es el gestor del debate sobre los riesgos psicosociales en docentes y directivos docentes del distrito, que busca garantizar la salud mental en los maestros y así no afectar ni repercutir negativamente en el proceso educativo. ¿Por qué no le contamos a los bogotanos sobre ese proceso, ese trabajo que usted ha adelantado desde el Consejo de la Ciudad en materia de salud mental y sobre todo dirigido a los docentes, a los maestros? Lo primero que tengo que manifestar es que en el estricto sentido no hay un sistema de salud y seguridad en el trabajo para los maestros de Bogotá. No hay una batería de riesgos psicosociales en la ciudad de Bogotá que determinen con facilidad un diagnóstico que conduzca a la mejor atención en materia de salud mental a los trabajadores de la educación del distrito y del país. Y que hay unos riesgos psicosociales en el entorno laboral de los profesores, claro que sí, porque hay unos determinantes que los generan y los ocasionan. La ciudad tiene que saber que ser maestro, por ahí le escuché a usted que usted por ahí fue maestro, licenciado en literatura, y estar uno al frente todos los días, durante más de 200 días al año, con 25, 30, 35, 40, 50 mundos, digo yo, distintos, 50 mentes distintas, 50 conductas distintas, con 50 personas que piensan distinto. Todo eso a mí me parece una maravilla. Yo no creo en el pensamiento único ni en el comportamiento igual. Todos tenemos, así sea una mínima distancia con el otro, pero somos distintos, si no esta vida sería muy aburridora, ¿cierto? Muy aburridora. Primero eso. Segundo, hay unos determinantes que generan esas problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, el número de estudiantes, los hacinamientos de niños y de niñas en las aulas escolares.
Eso no garantiza una tranquilidad y una buena convivencia que tiene que estar atendida por un maestro solitariamente porque él no tiene el acompañamiento de nadie. Si a veces nosotros los papás, ¿sí? Como se dice popularmente, nos mamamos, ¿sí? Con dos o tres chinos en la casa y a los papás les parece fácil o a los concejales de la ciudad, ah, no, es que eso, estar allá con esos chinos, Todavía eso no es, hacen caso. eso no tiene ningún conflicto. Y les dice, ¿usted por qué se va corriendo de la casa cuando un chino grita? Entonces usted se sale de la casa mamado y aburrido porque no es capaz de educarlo correctamente, sin agresión y sin castigo, ¿sí? Sin agresión y sin castigo. Porque además no porque esté prohibido, sino eso no se debe hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, los maestros tienen una política de ascenso en el escalafón y eso no se ejecuta, no se implementa. ¿Sí? No hay un bienestar social fuerte para los maestros. ¿Sí? No hay un bienestar social. Hay unas cajas de compensación que cumplen una política, porque hay unos aportes del Estado por el número de afiliados a las cajas de compensación. ¿Sí? Pero muy buena parte de los servicios, los trabajadores nuestros de la educación tienen que pagarlos. ¿Sí? Así sean de cajas de compensación. O sea que la fiduciaria, la previsora, que es la encargada de la atención médico-asistencial de los maestros, tiene que mejorar la calidad de sus servicios y establecer una batería, ¿sí? De riesgos psicosociales y un sistema de salud y seguridad allá en el punto de trabajo. ¿Sí? Para los niños, mire, si yo hice un acuerdo para la escuela que se llama la, los orientadores en los establecimientos educativos, ¿sí? Unos equipos interdisciplinarios de educación, de orientación escolar, para que el niño sea atendido por el psicólogo, por el psicopedagogo, por la trabajadora social, por el médico, por la enfermera. No en todos existen esos equipos, ¿sí? Pero también para los docentes debieran existir mínimo en una localidad como las nuestras, que son tan dispersas y tan numerosas, esas políticas en beneficio de la tranquilidad y de la salud de los maestros, porque qué cosa tan buena es el profesionalismo de los maestros de Bogotá y de Colombia. Concejal, otro punto que hay que destacar dentro de su trabajo como concejal y es importante poder aprovechar este tiempo, este espacio, estos minutos, es que usted estableció el acuerdo 571 del 2014 que busca beneficiar a los niños de menos recursos de los colegios distritales de Bogotá para que reciban de manera gratuita kits escolares. Y a la fecha tenemos entendido que se han entregado 416.700 kits. Ese es un acuerdo de verdad que a mí me gusta mucho. Yo me siento muy contento de que se esté implementando ese acuerdo. Fíjense que hoy yo justamente con otros dos colegas del Consejo de un acuerdo de un proyecto que se debe volver acuerdo en la plenaria siguiente del Consejo de Bogotá de iniciativa de la administración, pero principalmente de las niñas, de los niños y de los adolescentes, que se llama Bogotá ciudad de niños, niñas y adolescentes. ¿Y eso qué significa? Que la ciudad le debe ofrecer las mejores condiciones para que vivan felices los niños, las niñas y los adolescentes, para que esta ciudad le garantice los derechos a los cuales ellos tienen como ciudadanos, así los veamos pequeñitos o pequeñitas. Y entonces ese acuerdo empieza a garantizar un derecho fundamental como es la educación. Hay niños y niñas que no pueden ir a la escuela al iniciar su año lectivo porque sus papás no tienen recursos económicos para comprarles los útiles escolares que pueden tener un costo para muchos de nosotros o para muchas familias colombianas, seguramente muy poco, dirán 70, 80.000 pesos, eso no es nada. No, pero para los pobres, al iniciar el año, y si en una familia hay dos, tres o cuatro niños o niñas, eso es un dineral. Y muchos han no han podido ir a la escuela por eso. Entonces, ese acuerdo con unos criterios y con unas condiciones para los niños y niñas
de condiciones más precarias, de economía más vulnerable, de más pobreza, el distrito le debe dar al iniciar el año lectivo su kit escolar. Es decir, ese no es un kit para todos los 850.000 o 890.000 niños y niñas de los establecimientos educativos del distrito. Es para una población muy necesitada. Seguramente otros la necesitan, habrá que estudiarse próximamente si lo podemos extender o no, pero mientras tanto, creo yo que le ha sido de gran utilidad a muchas familias de la ciudad de Bogotá y sus niños y sus niñas pueden ir a la escuela pública de la capital de la República. Muy bien, concejal. También hay un acuerdo del que usted es autor, el 836 del 2022 en temas ambientales, que se refiere a la política pública en Bogotá, primero el peatón, y que busca ofrecer al peatón garantías para poderse movilizar de manera accesible, tranquila y segura, y así contribuir positivamente con la salud y el medio ambiente. Hablemos de ese Acuerdo 836 del 2022. ¿Por qué nace esta idea? Recorriendo como nos corresponde hacer a los concejales, y más que por la calidad de concejales, por ciudadanos de la capital del país, pero por nuestra función y con una observación directa, nos hemos dado cuenta que buena parte de los andenes de la ciudad o no existen o están en malas condiciones. El 53%, ¿sí?, de los andenes de la ciudad están en mal o en regular estado. Eso es bastante grave. ¿Y eso qué implica? Que el niño, que la mujer en embarazo, que algunos población con discapacidad reducida de movilidad, que los adultos mayores no puedan caminar con tranquilidad por la ciudad. ¿Por dónde es que debe ir el niño o por dónde debe ir una persona? Por los andenes y no por la mitad de la calle, ¿sí? Y a veces hay que ir por la calle porque el andén no sirve. Entonces, mira, teniendo esa información, nos dimos a la tarea de investigar que la mayor movilidad se hace a través de los peatones, bien sea caminando o con una herramienta que le ayude a su desplazamiento para las personas con discapacidad y movilidad reducida. El 24% de la movilidad en la ciudad se hace como lo acabo de hacer. Entonces, el distrito tiene que tener una política pública del peatón. Es que el peatón es el más importante. El peatón no es el último. No, es que cuando usted y yo nacimos, lo primero que hicimos fue gatear, luego empezar a caminar. Nosotros lo primero que hicimos no fue montar en bicicleta, por ahí en triciclo, ¿no? ¿Cierto? Y nos montamos de una vez aquí al Metrocable o nos montamos al CEI o al Rojo en la ciudad de Bogotá, ¿no? Empezamos a caminar y entonces tenemos que darle unos andenes accesibles, unos andenes seguros y unos andenes que los disfrute la ciudad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el proyecto de acuerdo. Y a propósito de ese tema, este 2 el jueves es el Día de la Movilidad Sostenible. Entonces, fíjese que ahí pega muy bien nuestro acuerdo, que próximamente estará ofreciéndole cuál es la política pública en la ciudad de Bogotá en materia de Bogotá, primero el peatón. Bueno, consultamos los temas que podíamos abordar para hoy. Encuentro que también tiene usted proyectos dirigidos a los animales. Usted es autor del proyecto que en beneficio de mascotas, por el cual se dictan lineamientos para la reglamentación del uso de artículos pirotécnicos y se promueve la transición hacia el uso de tecnologías de bajo impacto auditivo y ambiental en el Distrito Capital, este tema que estuvo ahora de moda en el mes de diciembre. Fíjense que en Bogotá, en el mes de diciembre, hubo 95 personas quemadas por pólvora.
Eso a uno le genera como una rabiecita, ¿no? Porque se pudo evitar. Claro. El acuerdo no prohíbe el uso de la pólvora, ¿sí? Lo que le dice es, cambiemos ese comportamiento y hagamos un tránsito hacia otra forma de alegrar las festividades. Y esas formas se están utilizando en otras latitudes del mundo, incluso en América y en Colombia, para que haya iluminaciones que no afecten a los animales, que no afecten al ambiente. Nosotros los que hemos vivido en los pueblos hay tradición de quema de pólvora, ¿sí? Pero fíjense que ya se está también disminuyendo sin que hayan acuerdos, ¿sí? Y uno observaba en cuál casa de pueblo no hay un perro, ¿sí? De compañía. Y al sonar de la pólvora, esos animales sufrían, se estresaban, lloraban, lloraban y hasta con lágrimas ahí brotada, ¿cierto? Porque ellos sienten, todos se enferman. Y igualmente la pólvora pues genera una contaminación atmosférica, una contaminación ambiental. Pues si eso lo podemos evitar, démosle la oportunidad a esas familias que viven hoy, ¿sí? De esa manera, con esas pequeñas, medianas o familiares o grandes empresas de productos pirotécnicos, a que con el acompañamiento técnico y económico de la Secretaría de Desarrollo del Distrito hagan la transición, ¿sí? Hagan la transición al uso de tecnologías lumínicas que no afecten la vida de los animales y que no afecten el ambiente de la ciudad de Bogotá. Bueno, y último proyecto de acuerdo, que ya es acuerdo de la ciudad, ya fue sancionado por por la Alcaldía Mayor de Bogotá. Nos encontramos usted y yo en el IPES, en el Instituto para la Economía Social, y allí agendamos esta entrevista que estamos haciendo en este momento, porque usted es autor del acuerdo 769 del 2020, el cual establece reconocer a los vendedores informales quienes aportan en la economía de la ciudad y busca enaltecer la importancia de garantizar el derecho fundamental al trabajo en condiciones dignas de esta población que genera desarrollo económico. Los vendedores ambulantes son personas que hacen parte de la economía popular de la ciudad. ¿Alguna vez usted fue vendedor ambulante? No, no. ¿A qué le digo mentiras? No fui vendedor ambulante. Y Yo sí. bueno, sí, mire dónde va. ¿Sí? Tuve otra oportunidad en la vida. ¿Sí? Eso es también lo que buscamos ahí. Que haya primero un reconocimiento de su existencia. Es que uno no puede ver a un vendedor ambulante con el sol cayéndole ahí en su cabeza, o bajo la lluvia, o bajo el aire contaminado, ¿sí? Y pasar como si no existieran. ¿No? Primero hay que aceptar que existen. Y si existen, hay que ofrecerle las mejores condiciones para su vida, porque la economía formal no da para tanto. Entonces nosotros no los podemos como expulsar. ¿Para dónde los enviamos? Los van a recibir en la Secretaría de Educación, los van a recibir en la empresa privada de los Atila Lule, los van a recibir en las empresas de Luis Carlos Sarmiento Angulo, los van a recibir en la Secretaría de Movilidad para hablar de lo público y lo privado. Pues no, no. Entonces ellos son unos trabajadores independientes que se ganan su diario vivir con esa tarea diaria y ellos tienen unos derechos. Entonces ayudémosle a proteger sus derechos. Yo siempre he dicho que el espacio público y el trabajo no se pueden pelear, tenemos que organizarnos de la mejor manera, pero para organizarnos de la mejor manera hay que ubicarnos en unos lugares donde haya acceso del público. Es que aquí hubo la tradición que decía, no, en tal parte les hicimos un edificio y resulta que por ahí no pasaba nadie. Pues la gente tenía que sacar sus productos de nuevo al frente de ese mismo edificio.
y por la noche utilizar eso de depósito. No, esa no es la salida. Eso, mire, usted y yo sabemos, usted que ha viajado más por el mundo que yo, que en todas las partes hay vendedores ambulantes y vendedores estacionarios. Lo que pasa es que las condiciones que les ofrecen esas ciudades son muy agradables. Y entonces uno como visitante y como pobre de Colombia, comparado con la moneda europea o con la moneda gringa, pues ¿a dónde compra las cositas para traerle a la familia o los amigos? Pues en esas tienditas de la calle, porque son de alguna manera un poquitín más económicas, o uno se convence que son más económicas. Entonces, sí se puede organizar con ellos un mejor bienestar y no estamos todos los días, como lo hacían en el pasado algunos gobernantes, llevándole la policía, dándoles bolillos, llevándoles el mal, quitándole la mercancía, y la mercancía que se la quitaban nunca aparecía, oiga. No, así no es. Hay que respetarlos, reconocerlos y garantizarles sus derechos. Así es, concejal, de 1 a 10, ¿con cuánto califica la administración de Claudia López? Yo la voy a calificar con 6. Uy, pasa raspando, De 1 a 10, sí, pero pasa hay raspando. puntos de los cuales a mí me ha gustado. Me parece que el tema de la movilidad, eh, más que lo que se haya hecho o no se haya hecho, se incumplió, ¿sí?, en el programa de gobierno. No debiéramos de estar hablando de una avenida, una troncal por la 68, por ejemplo. Sí, yo creo que la política del cuidado de las manzanas, de cuidado en concreto, me parecen interesantes. Y por supuesto, en materia de educación, eh, se avanzó en construcciones escolares. Eso es muy importante porque es garantizar la universalidad de la educación pública y gratuita. Seguramente también me falló a mí y a la ciudad, más que a mí, a la ciudad, de no darle cumplimiento al acuerdo 615 del año 2015, el de la tarifa diferencial estudiantil en el transporte público de la ciudad, que no lo quisieron implementar, que no ayudaron a ubicar los recursos en el presupuesto ordinario, en la educación, en Transmilenio, para haber hecho eso, su implementación. Y de 1 a 10, los 6 meses de Petro, ¿con cuánto los califica? 8. Ah, va bien. Va bien. Ese presidente va en alza. Ujú. ¿Y cuántos hijos tiene, concejal? Tengo 2 hijos. ¿Niños o niñas? Tengo niño y niña. Niño y niña. ¿Y de cuántos años? Ya están 40 años. Ya soy abuelo, Usted ¿no? ya es abuelo, mire usted, Sí. usted ya tiene la tarea adelantada. Antonia, ¿Cuántos nietos? 2, Dos. Antonia y Nina. Antonia tiene 3 años, 6 meses, Ujú. y Nina 7 meses, Uy, apenas, ¿no? 2 días. Sí. Bueno, concejal, un gusto tenerlo siempre en estos micrófonos, en esta cabina de Al Día Noticias, para saludarlo, para conocer cómo va la ciudad, cómo ha sido su trabajo y conocer sus posiciones frente a los hechos políticos que ocurren en el país. Muy amable, muchas gracias. Bueno, amigos, muchas gracias, de verdad muy amable, y de nuevo les deseo a todos sus escuchas la mejor tarde. Es el concejal de Bogotá, Celio Nieves Herrera, maestro, docente de profesión, concejal de Bogotá por 4 periodos, aquí en los micrófonos de Al Día Noticias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Emisora.5.